Y ahora tenemos a un gran expositor, un gran amigo mío. He tenido la suerte de trabajar también con él en varios proyectos que él ha desarrollado y hemos trabajado en conjunto. Es sin duda hoy día uno de los líderes de estudio de arquitectura de nuestro país. Tiene más de 200 proyectos a su haber, decenas en proceso, y ha demostrado un carácter y una esencia marcada profundamente por la pasión y un amor de su profesión. Un hombre que vive la vida con intensidad, vaya que sí, vaya que sí, y siempre con una arquitectura en la mente. Nos viene a contar y revelar algunos de los secretos para enfrentar el proceso creativo en los proyectos de arquitectura. Con ustedes, un arquitecto formado acá en Concepción. Para que los que no sabían, él es formado acá en una universidad en Concepción. Por lo tanto, es desde Concepción para Chile y el mundo, porque tiene proyectos que seguramente nos va a contar no solamente en Chile, sino que también en México, República Dominicana y otros países. Así que les quiero pedir un gran aplauso, porque está un poco nervioso, al gran Andrés Núñez, que está presente acá por primera vez en Rúa Salón. Pasa, Andresito. Y además, de verdad, darte las gracias en público por invitarme a participar en tus proyectos increíbles. Gracias. Bienvenido y pásalo muy bien. Hola, buenas tardes ya. Primero, gracias, Cristian, por la presentación. Es verdad, llevo mucho tiempo trabajando con él y con varios de los decoradores que están hoy día acá. Y es un placer trabajar con ellos. Me ayudan mucho en los proyectos. Hace un año vine a esta presentación, al lanzamiento de una revista con la Ignacia, y me plantea si el próximo año yo me quiero presentar nuestro proyecto. Por cosas que ha pasado en la vida, nuestra oficina tiene 13 años, pero yo nunca había presentado nuestra obra. Así que fue un ejercicio muy interesante de entender lo que hacíamos y cómo lo hacíamos. Soy y me considero una persona y a la vez un arquitecto muy inconsciente en lo que hago. Me llevo mucho por la sensibilidad sin explicar un poco cómo enfrento los problemas. Siempre digo, yo los enfrento y a medida que va avanzando estas problemáticas las he ido resolviendo. Entonces, hacer un proceso de entender cómo lo hice me ha generado un entender esta etapa de mi vida. Creo que hemos planteado la oficina de arquitectura hasta la etapa de hoy día o de esta época, y creo que los próximos 10 años de la oficina van a evolucionar un poco más radicalmente. Así que muy agradecido de poder entender lo que hago. Y una de las formas que tenemos de plantear un proyecto de arquitectura se demora alrededor de nosotros alrededor de 3 años. Desde que aparece un cliente y la casa está construida, son procesos de 2 años y medio a 3. Entonces, generar una forma de lograr llevar este proceso con una buena experiencia, creo que lo más fácil y lo que hemos decidido que es entender qué preguntas tenemos que hacernos y contestarlas de la manera más simple. Y eso lo llevamos a todos esos ámbitos que puede tener un proyecto de arquitectura, que va de cómo nos relacionamos con el cliente, cómo nos relacionamos con las constructoras, cómo nos relacionamos con las municipalidades. Hay tantas variables que creo que hacer esa pregunta, la pregunta correcta es la forma. A partir de esa premisa, creo que lo que hice para entender estos años y hacer este ejercicio de poder explicar lo que hago fue lo mismo. ¿Qué para mí es la arquitectura y cómo hago arquitectura? Yo creo que cada vez que pasan los años, esa pregunta se pone más compleja porque uno va convirtiéndose en una persona más compleja. ¿Y qué es para mí la arquitectura? Para mí la arquitectura es un proceso donde distintas variables que se van a ver enfrentadas y se van a llevar a un proyecto, que son variables tangibles y variables intangibles, van a dar como resultado un elemento físico, el cual es vivible y perdurable en el tiempo.
Y eso es lo que es. ¿Y cómo lo hacemos? Existen dos grandes teorías en el mundo de cómo se puede llegar a hacer un proceso de arquitectura. Primero, donde la forma es por sobre la función, es decir, el objeto físico que vamos a construir es el objetivo que queremos darle importancia, o al revés, que la función, el por qué hacemos la casa, es más importante que la forma. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Obviamente estas dos teorías son extremas y se han ido evolucionando. Y para nosotros creo que la arquitectura es la forma, el fondo lo más importante, y la forma es el elemento que tenemos para poder expresar esta solución, digamos, del tema de la función, que para nosotros es lo más importante. Bueno, creo dentro de ese marco lo que quiero explicar cómo nosotros desarrollamos los proyectos. Esto es acá. El primer proyecto que queremos presentar. ¿Acá? ¿Ahí sí? Oh, perdón. Ya sé. Ya, sí, es más importante. Este primer proyecto es un proyecto que está en Chicureo, que es un sector periférico de Santiago. Una de las cosas que nos ha ido desarrollando en la oficina es esta búsqueda del interior, de cómo funciona una casa, lo que nosotros hablamos de cómo funcionan los esquemas de cómo funciona una casa. Cómo funciona antiguamente una casa o la estructura de una casa. Creo que el gran cambio es eso. Antiguamente una casa funcionaba con una estructura clásica, que yo llamo, donde uno entraba a una casa, tenía un hall, la mano derecha estaba la cocina, adelante estaba el living, comedor, el comedor conectado con la cocina conectada con el lavadero, a mano izquierda estaba el hall de acceso, la escalera, el baño de visita, la sala de estar. Siempre de la misma manera. Si la casa tenía 70 metros cuadrados, era lo mismo, más pequeño, pero si tenía 200, 300, eran más espacios y más grandes. Pero daba exactamente igual quién era la persona que vivía y quién no. Creo que eso es lo que ha cambiado hoy día en la arquitectura. Y hoy día, cómo nosotros planteamos el programa o cómo desarrollamos, es que cada cliente, cada lugar tiene una forma distinta. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos que vivir de esa manera, de aprovechar que nuestros proyectos tengan que ver con eso. Estas variables que dije al comienzo son las que nos van a ir rigiendo en este caso. Y una de las variables más importantes fue cómo desarrollamos un programa de arquitectura. Y que es un programa de arquitectura para nosotros es exactamente muy parecido a lo que es un organigrama de un proceso. Esta unión de recintos que son 30, 20, da lo mismo. Este programa se va relacionando entre sí de distintas maneras. Antiguamente, como lo dije, el comedor se relacionaba con el living con el hall con la escalera. Hoy día, lo que ha pasado es que uno puede cambiar esta teoría y hoy día nosotros tenemos programas desarrollados en conjunto con clientes donde tenemos living, comedor, cocina, living, comedor, quincho, salas de estar. Una infinidad de relaciones, de distintas maneras de poder comunicarnos dentro de nuestra casa, que no es dada por nosotros, sino por un trabajo que hacemos con el cliente. Muchos de los clientes llegan y me dicen, es que yo no sé, yo quiero hacerme una casa nomás. ¿Y qué hago? Bueno, el desarrollo, y les explico que el desarrollo de un proyecto no es generar planos para poder construir. Es que nosotros, con ustedes como clientes, tenemos que encontrar cómo ustedes quieren vivir. Y esa es la clave y creo que esa es la gran diferencia de generar un proyecto desde adentro y con fondo. Porque da lo mismo la forma. Nosotros podríamos lograr una casa que fuera de estilo, no sé, inglés, da lo mismo. Pero si el fondo es el correcto, las personas que van a vivir en ese lugar va a estar exactamente lo que ellos quieren.
Y creo que ese finalmente es mi objetivo, de que las personas que vivan nuestros proyectos se sientan que son de ellos. Hemos hablado con muchos arquitectos lo que significa el ego en la arquitectura. Y efectivamente tengo un ego de arquitecto, pero para mí es mucho más importante de que mis clientes, las personas que habitan nuestras casas, puedan disfrutar y vivir bien. Y creo que ese es un poco el objetivo que desarrollamos. Nosotros nos podemos demorar, llegamos casi a demorarnos un año en definir este proceso y esta unión que ellos, porque muchas veces vamos entendiendo y vamos avanzando, avanzamos 10, retrocedemos 3, hasta poder llegar a este proyecto. Bueno, en este proyecto en particular, ¿qué quisimos hacer? Porque la forma también es importante. Como dije al principio, el diseño, la forma, es la herramienta para poder lograr lo que dije recién. Y en el organigrama o este programa lo que hacía es que tiene distintos tipos de recintos. Para mí las casas se dividen en zonas públicas, zonas privadas, zonas mixtas, y estas distintas zonas también generan distintos grupos. Existen un grupo de dormitorios de niños, salas de estar, espacios públicos, semipúblicos. Entonces este organigrama no es un organigrama lineal, sino que es un organigrama que es completamente disperso en ciertas cosas y va a tener que ver con lo que hemos definido con los clientes. Y la imagen que quisimos hacer en esta casa es demostrar que la arquitectura podía reflejar eso. Hacer una casa que tuviese muchas formas y que se fueran mezclando entre sí tal como era el programa. Es decir, hacer que la casa fuese el reflejo de cómo funcionaba el programa. Y esas fueron las dos herramientas que quisimos usar para poder hacer este proyecto. Además, otra de las variables que es muy importante es el terreno. Los terrenos, en este caso, el terreno, la norma, el programa, el cliente y la época donde vivimos, creo que son los 5 variables que nosotros podemos tomar y nos va a ir generando eso. Esas 5 variables nunca se repiten. Esas variables, por eso hacen que este elemento físico, construible, habitable, sea único. No concibo una casa en repetición exactamente por el mismo caso. Cada casa es distinta porque hemos tenido la suerte de hacer casa a clientes varias veces que se nos han repetido y cada vez esa casa es distinta, porque nosotros somos distintos, porque ha pasado la época distinta, porque los terrenos son distintos. Y pueden ser casas muy diferentes, pero con igualdad de varias variables. Bueno, en este caso quisimos hacer eso. ¿Cómo intentamos plantear? Y acá lo que intentamos plantear fue, en el primer esquema aparece, a mí los proyectos no me los imagino de un momento a otro. Tengo un proceso medio extraño, de que a mí las cosas se me van develando a partir. Parto como una idea muy amplia y a medida de estos meses voy armándolo y voy entendiendo cómo diagramo esto y cómo avanza. Yo creo que la primera idea fue esa. Mira, 5 subespacios que quiero que se junten de alguna manera, donde las circulaciones, los espacios de luz, lo que van, empiezan a juntarse. La ubicación en el terreno fue muy importante nosotros para también. ¿Por qué? Porque esto era un terreno de 5.000 metros cuadrados, lo que nos hacía que queríamos una casa que fuese en un 80% norte y emplazamos la casa de alguna manera donde poder tomarnos el terreno. Acá aparece un poco cómo fue el planteamiento en este terreno. Tiramos la casa hacia el sur, armamos la zona de servicio y aparece este gran volumen que va a cubrir estos distintos volúmenes como dormitorios, salas de estar, zona de dormitorio y que se empiezan a mezclar con el entorno. Y este ya el esquema un poco más evolucionado, lo que pasó de mi cabeza a un esquema todavía, donde hay una gran caja, que es la caja verde, la cual se va a perforar en las circulaciones, se va a empezar a que los recintos principales empiecen a tomar importancia. Estas relaciones en un organigrama, cuando yo digo un organigrama, no es una cosa plana como un esquema, sino que tiene tantas circulaciones verticales, horizontales, distintas maneras.
y 4 elementos que los íbamos a encajar de distinta manera para que se relacionaran entre sí. Y en este caso fue esto un poco lo que evolucionó a parte 2. Y ese es un poco ya el resultado de lo que se nos fue develando, donde a mano derecha está toda la zona pública, el dormitorio principal que rompe y sale con mucho más fuerza con respecto al otro, y los dormitorios, los niños que están allá. Y los distintos cubos que están arriba son los que van acentuando y dando la importancia a las circulaciones, a los patios de luz, a los recintos quincho, living. Y en este caso, este planteamiento sobre este terreno, que el volumen del dormitorio principal genera 2 jardines, un jardín familiar y un jardín público, donde empezaron, digamos, a organizar este terreno, que era muy complejo poder tomárselo. Si uno se acuerda, ve un poco el entorno, la casa 3 muestra perfectamente el problema de qué pasa, que hay una casa entre medio de la nada y no hay un planteamiento por sobre los terrenos, y creo que es clave que las casas, independiente del tamaño del terreno, tienen que poder tomársela. Los materiales, creo que en este proceso la materialidad para nosotros es muy importante, los distintos tipos de materiales. Nosotros trabajamos el hormigón, trabajamos metal. El material es, al igual que la forma, otra de las herramientas que tenemos para poder llevar y acentuar nuestros proyectos y estas ideas de todo. Bueno, y en este gran volumen, que el que queríamos que cobijara estos distintos volúmenes, se enchapó completamente en madera y generó esta simpleza de que este era como la gran caja que cubría todo el resto. El tema de los volúmenes, digamos, de la separación, acá podemos entender que cada detalle o cada elemento, en esta casa suspendimos la casa 30 centímetros para reforzar nuevamente este elemento que es único y que era el elemento living, comedor, cocina, que era de este subgrupo de esto. Cómo se relaciona con los espacios de atrás, cómo vamos agrandando, cómo vamos relacionando la circulación. En cada uno de los recintos empezamos a poder intentar integrarnos o desintegrarnos, digamos, de los recintos que queremos. La circulación, una de las cosas importantes es lo mismo, parte clave de un organigrama o qué es lo que hace de que los distintos recintos se unan es las circulaciones. Por lo cual para nosotros las circulaciones tiene 2 puntos. Esto es unir estos espacios y segundo es que es como nosotros recorremos nuestra casa. Siempre he encontrado interesante que quiero que las casas evolucionen siempre mejor. Una mejor casa, o la buena arquitectura cada vez es mejor. Y con un buen paisajismo, obviamente, las casas empiezan a cambiar, cambian de colores, cambian cómo va cambiando la naturaleza, cómo entra la luz en la mañana, cómo entra la luz en la tarde. Es decir, levantarme desde mi dormitorio y pasar no sé, a la cocina, cuando esto va evolucionando, creo que la casa se va haciendo mucho, mucho más bonita y eso es lo que más me hace. Esto ya es un rollo, yo digo arquitecto, o mío, no lo sé. Las personas nos relacionamos con espacios físicos. A mí estar en un lugar me produce cosas. No sé si al resto le pasa, pero yo siento, y cuando estoy en un espacio que evoluciona, me siento mejor. Es decir, es una teoría mía que si nosotros logramos buenos espacios, nosotros vivimos y nos sentimos mejor. Pero no sé, eso ya es mío. Acá puede estar lo mismo, como es la materialidad, la iluminación, cada cosa que podemos generar empieza a tomar la importancia de resaltar este partido, que en este caso fue eso. Pero acá la clave fue cómo se relaciona esta familia dentro de ese proceso. Acá uno puede estar el living, está el comedor, está el estar exterior, de tal está la cocina está el quincho, y la vida de ellos funciona de esa manera. En esta casa es una casa en Chicureo, por lo cual la vida exterior se produce mucho. Y esta confusión de lo que es interior y exterior siempre ha sido también otra de mis obsesiones, de que todas las cosas parecieran romper los límites. Hay 2 grandes obsesiones, yo creo que en mi arquitectura, que los recintos sean más grandes o de tamaños distintos de lo real y que las cosas tiendan a volar. ¿Por qué? No sé, pero son las 2 cosas que vamos a encontrar en muchos, que creo que las cosas vuelen, ¿no?
Y creo que eso se va a ir reflejado en ese tema. Un poco de detalles, digamos, de cómo quisimos la diferenciación de volúmenes, usar distintos recursos para poder detallar y resaltar esta idea de que no era una masa, sino que eran distintas. El elemento de cómo suspender cada uno de los elementos con respecto a la naturaleza y cómo la naturaleza o el paisajismo se empieza a aportar de eso. Siempre he encontrado que el proyecto paisajismo está muy ligado a la arquitectura porque me puede ayudar mucho a reforzar esta idea que tuvimos. En este proyecto creo que el paisajista entendió nuestra problemática y lo llevamos, digamos, fue un tremendo aporte. Esto es como una segunda casa, está en Zapallar. Las variables que quisimos tomar en este proyecto o que nos fuimos enfrentando fue nuevamente el programa. Creo que el programa en este caso, más que como fue en la primera de que quisimos reflejar esto, él tenía un programa muy especial, era un matrimonio ya mayor, que tenía hijos casados, y que le encantaría poder invitarlo a la casa, pero que no fuesen tanto. Es decir, era como, los quiero, pero no los quiero. Es decir, me dijo, y mi ideal es que hiciéramos 2 casas, una para nosotros y otra para ellos. Pero me dijo, no va a funcionar. Dijo, entonces quiero algo que esté cerca, pero que esté lejos. Es decir, entonces, la confusión de muchas de las cosas que encuentro, que a veces como diseñarse una casa tiene 100% es un tema interno, personal, de expectativas y no tiene nada que ver con las cosas o inmobiliaria o de negocio. Acá las personas generan sensaciones y quieren algo. Y yo intento, cuando partimos de un proyecto, decirles, ¿sabes qué? Vomita. Tírame todo lo que queráis, dame toda tu incoherencia. Hay unos que me dicen, yo quiero a los niños cerca pero lejos, los quiero pero acá, pero los quiero allá. Tenemos clientes que no tienen ni hijos, entonces me dicen, yo no sé si voy a ser aprensiva o no. Entonces, esa sensación yo creo que digo, bótala. A partir de esa incoherencia a veces salen proyectos muy interesantes. Bueno, este proyecto nace de esa sensación de que ellos querían una casa donde querían invitar a sus hijos, pero ojalá que fueran por un ratito y se fueran. Porque ellos querían vivir solos. Ya tenían 75 años, los hijos estaban todos casados y tenían toda la razón. Pero me dijo, yo me haría una casa solo, pero no puedo hacerme una casa en Zapallar y no invitar a mi hijo. Bueno, hagamos algo en eso. Y ese origen nos empezó a dar vuelta, ¿cómo no podemos hacer eso? Bueno, ¿cómo hacer una casa que tuviera eso? Y segundo, este condominio en Zapallar tiene una particularidad bien interesante. Es el único que tiene verde. El resto son bastante, no áridos, pero son bastante secos. Entonces, él eligió esto porque le encantaba la naturaleza y quería poder estar ahí y ver el mar. Cosa que un sitio en quinta línea, el mar no se veía, pero si nos elevamos un poco, podíamos ver el horizonte y parte del mar. Entonces, con esas 2 variables dijimos, a ver, ¿qué hacemos? Y planteamos, en este caso, 2 elementos donde pudiésemos hacer con una especie de fractura en el centro, la casa de los niños, la casa de ellos y el dormitorio principal. En este caso, había una particularidad. Las casas hoy día, sobre todo, volviendo a la estructura de esquemas, hoy día las casas que se diseñan son desequilibradas, normalmente. ¿A qué me refiero? En este caso, ellos querían un dormitorio principal que tenía un dormitorio, terraza, un walk-in closet, un baño, una sala de yoga. El programa era completamente desproporcionado con el resto de la casa, porque ellos ahí querían vivir. Y cuando uno se personaliza hoy día las casas, no puede hacer recintos porque tengan que ir, es decir, sin motivo. Antiguamente uno hacía un living, comedor, porque tenía que estar. Hoy día eso yo no lo concibo, es decir, lo que voy a hacer y el tamaño que tiene que ser es ese. Es que es muy grande, da lo mismo. Es lo que tú quieres, eso es lo que vas a vivir. Y en este caso el dormitorio principal era completamente desequilibrado, era probablemente el 35-40% de la casa, porque para eso están haciendo la casa.
los hijos venían de sobra, el comedor, todo venía de sobra. Entonces, con ese planteamiento se nos ocurrió que este volumen, que fuera el dormitorio principal, lo quisimos meter dentro del paisaje. Entonces, con esa idea intentamos hacer algo, que en este caso ahí, que donde se fractura, es decir, está toda la casa, todo el programa en una L, el sector de los niños, ese patio verde central, que era la fractura que dividía las dos casas, es decir, estaba cerca pero lejos, es decir, logró lo que quería, su living y su dormitorio principal perpendicularmente, que es más grande que la casa. Acá está un poco más claro, el dormitorio principal en verde, el sector de ellos en un gris más oscuro, el sector de los niños en el sector, y en el centro está esta fractura de eso. Ya se aparece este proyecto y la idea donde hoy día más se vive, este volumen perpendicular, el cual se integra y se mete dentro de los árboles. Uno cuando está en el dormitorio es realmente está por sobre. El jardín es maravilloso porque el jardín no es de él, sino que se robó el jardín. Yo le digo, te robaste el jardín de todo el condominio porque ve todas las copas de los árboles. Y eso es lo que más hace vivir la casa. Hacia atrás, una casa muy cerrada, y quisimos un poco demostrar eso, de que los elementos que dan hacia los vecinos de atrás es cerrar una casa completamente. Acá está mi obsesión, acá empieza como la obsesión de que quiero volar. Acá usamos un elemento de que, obviamente, el calculista se le ocurrió, me dijo, son alrededor de 16 metros de que va a volar la casa, y me dijo, ni una posibilidad de que tengo que poner un pilar. Le dije, no, ni una posibilidad, hay que ponerle un pilar blanco en la esquina, le dije. Y lo que fuimos trabajando es generar estas dos diagonales de otro material, y nuevamente, los materiales y el diseño me logran el objetivo original de lo que queríamos. La hicimos en diagonal y en otro material para que el ojo humano sintiera que la casa volara. No vuela, tiene un pilar. Pero si uno se da cuenta, este elemento blanco que está posado nos gana por sobre, porque no sería lo mismo si tendría un pilar acá. Y usamos un poco elementos, como elementos arquitectónicos que nos ayudan en eso. Nuevamente, los interiores, los paisajes, digamos, que están cercanos, como el paisajismo, cómo se va mezclando el paisajismo con la arquitectura, creo que es clave para poder potenciar cada uno de ellos. El paisajismo hoy día tiene que estar muy ligado a la arquitectura. Ya no son estos jardines que tienen lleno de florcitas, sino que hoy día son elementos completamente arquitectónicos que nos tienen que ir reforzando y ayudando en esto. Un poco lo que hicimos, que este cubo está completamente en el aire, casi por sobre la calle, y apareciendo ciertos elementos que se puedan conectar. Ahí se ve el elemento que... La escalera que baja, esta casa tiene una circulación donde podemos usar la cubierta, la terraza y el jardín. Y lo mismo, es muy importante la función para nosotros. El origen de la casa es la clave. Que él viva la casa. Es decir, esta casa ya tiene alrededor de probablemente 8 o 10 años. Y todo lo que nos planificamos, de que los hijos, que no los hijos, que iban o no iban, funciona perfecto. Ellos hoy día viven la casa como la plantearon, y eso hace que ellos hasta el día de hoy cuidan la casa, la quieren y la usan mucho, ¿no? Porque todo lo que pensamos con ellos se cumplió. No, yo me refiero a elementos como la escalera, que independiente que la forma, el fondo sea lo más importante, los elementos de diseño son la forma, y que podemos mezclar esta forma y la función de la misma manera. Pueden convivir y no tiene por qué ser malo uno o el otro. No, la excusa de que es que la casa funciona bien pero se tiene que ver mal, no. En nuestra oficina no da cabida esa respuesta. Lo mismo, es decir, lo que quisimos lograr como idea con los elementos arquitectónicos de forma que pudimos, que fueron la decisión de hacerlo. Ahí está un poco la casa. Esta otra casa, coincidentemente en el mismo condominio,
donde la variable o el fondo de esta casa son dos. Y nuevamente lo más principal, y que se va a repetir, yo creo que es el fondo y el programa. Es una familia con 4 hijos, 2 papás dispersos, nosotros los conocíamos mucho, tenemos una muy buena relación con ellos, y que ellos, literalmente, la definición de familia es caos. Es una familia completamente caótica, pero en el buen sentido. Entonces, ¿cómo poder generar un lugar donde ellos querían pasar? Es una segunda vivienda, esto en la casa en la playa de ellos. ¿Cómo hacer que las familias se sintieran? Porque la casa en Santiago tiene un problema de ellos. Yo los conozco hace 7, 8 años. Empezamos a hacer este proyecto y la casa en Santiago es una casa que tiene una estructura rígida como las que hablamos al principio. Llevan 8 años remodelándola. Cada vez termina hacer algo y hace otra cosa, y hace otra cosa. Porque no se siente que su casa es cómoda. Es decir, le hemos hecho casas, quincho, ampliaciones, salas de estar, salas de juego, después un caos en su vida y un caos en su casa. Entonces dijimos, ¿cómo logramos de que él no pase eso y que esta casa la empiece a ampliar, si no esto va a ser un desastre? Entonces dijimos, ¿sabes qué? El caos va a ser nuestro orden. ¿Cómo lo logramos? Bueno, y el segundo tema, y una variable muy importante en la cual nosotros es la norma. Esta casa, este condominio no permite hacer segundos pisos por la lógica de que todos los terrenos tienen que mirar hacia el mar o darle un pedazo de vista, permiten hacer eso. Entonces, los distanciamientos de los segundos pisos generan volúmenes muy chicos. Si uno se da cuenta de las casas de atrás, las que están al lado, los segundos pisos son un dormitorio y una salita, pero no es nada más. Es decir, la casa no mira nada y solamente. Ya que dijimos, no, ¿por qué no hacemos una casa que mire completamente hacia el mar? Pero solamente podíamos hacerla en primer piso porque la norma del primer piso es mucho más flexible. Entonces pescamos la casa, la levantamos en lo que más pudimos posible en la configuración del primer piso para hacer una casa muy ancha. Es decir, el primer piso está arriba y el segundo piso, que en teoría está abajo. Vuelvo a decir, ahí está que la estructura de esta casa no es como la anterior, bueno, antiguamente, clásicamente, hubiéramos hecho una casa con toda una estructura en primero y con un segundo más pequeño, que es lo que pasa en todos lados. Levantamos la casa al fondo del terreno, estamos por detrás y logramos eso y generamos un zócalo, el zócalo es todos los dormitorios y pudimos hacer eso. ¿Y cómo generamos el caos? El caos lo definimos que se define en las circulaciones. Normalmente las circulaciones lo que hacen es ordenar una casa. Si tengo 7 o 8 espacios, la circulación es la que me lleva claramente a los recintos. Si me quiero ir a la cocina, si quiero salir de la casa, si quiero ir a la terraza. Cuando una circulación es clara, la casa es ordenada, es caos. Ya que dijimos, no, queremos caos, vamos a llenar de circulaciones en todos los sentidos posibles para que la casa parezca un círculo. Tú puedas entrar por un lado, salir por el otro, entrar por acá, salir por allá, salir desde el living, subir desde el living. Es decir, lo que se nos ocurriese para poder lograr eso. ¿Cuál era el objetivo de ese caos? Generar muchos espacios distintos que fuesen apropiados por estos habitantes que podían llegar a dormir 20, 30 personas porque así funcionaban ellos. Y que todos tuviesen un espacio de independencia. Y ese fue, y por eso un poco en el esquema que está arriba, aparecen todas las circulaciones. Hay circulaciones desde el living hacia una plaza, del living hacia el techo, del comedor hacia el techo, del dormitorio hacia los dormitorios. Y se plantearon 2 volúmenes en el cual se montaba este primer piso y en el centro. Costa Cachagua tiene un problema con el viento y como esta casa se quería vivir también en el exterior, se generó un espacio y un anfiteatro que también era una circulación en el centro de la casa. Y eso es lo que nos permitió generar esta casa que está llena. Yo he estado con ellos, he visitado la casa dentro, cómo ha funcionado, y efectivamente funcionó. Esta es una de las casas que nosotros decoramos con Cristian, y hasta la decoración tuvo el mismo sentido.
el living comedor fue planteado como un lobby de un hotel. Tiene alrededor de 7 espacios, tiene 2 comedores, 3 living, y tú entras y cada niño con sus amigos se tomó el espacio y conviven en este fin de semana o cuando van de vacaciones. Toda la familia puede convivir en este caos y ha funcionado, y ellos se han sentido y van mucho a la casa, y eso creo que finalmente ellos se sienten reflejados y pueden vivir una casa en esa manera. Acá está este volumen, el cual también se va rompiendo, se van generando distintos patios y aparecen las circulaciones desde el estacionamiento a la piscina, desde el quincho hacia la terraza. Acá está el esquema, el volumen gris de abajo son los dormitorios, el espacio verde es el anfiteatro exterior, el cual va a dar todas las actividades de los niños, el volumen gris los dormitorios de las visitas y el resto del espacio público. Dormitorio, living, comedor, cocina, quincho. Es decir, nosotros llegamos a hacer quinchos en segundos pisos sin ningún problema, es decir, no hay un límite en lo que queremos plantear hoy. Ahí está un poco los dos distintos volúmenes de este. ¿No? Cómo se van relacionando los espacios, es lo mismo, paisajismo, arquitectura, la materialidad, cómo podemos ir mezclándolo desde cualquier perspectiva este tema. La circulación es distinta. De hecho, las circulaciones no fueron que fueron 5 escaleras iguales. Hicimos escaleras de distintas velocidades. Las escaleras para nosotros, las circulaciones tienen velocidades. Si hacemos peldaños de 60, nuestro caminar es distinto si hacemos peldaños de 30 o peldaños de 1,50. Y en esta casa hicimos distintas velocidades, porque no era lo mismo bajar desde el living a la plaza o al jardín que bajar del dormitorio al dormitorio de los niños. Y esa velocidad creo que es súper interesante de cómo uno vive la casa. Es decir, este caos o cómo se circula en la casa tiene mucho que ver con eso también. Y por fuera, obviamente, tiene que presentar una más. Yo digo, ellos eran tan desordenados que hasta todos los maceteros son distintos. Ella lo eligió ella. Es decir, el caos de ellos es en todos lados, pero intentamos que hacia el exterior sí reflejara un poco de paz que creo que es necesario. Acá está este espacio, allá arriba está el living comedor, el espacio público, y por debajo está este puente, la escalera que normalmente los niños cuando llegan en el auto se van directo a la piscina o a su sala, y el elemento está hacia arriba, que es la zona pública. Lo mismo, las distintas circulaciones, arriba está el living, lo que habla, hay una mesita chica, un comedor, un living, una sala, está lleno de espacio en eso. Lo mismo, la materialidad, nuevamente lo que nos ayuda a reforzar estas ideas que tenemos. Ya. Ya. Esta es una tercera casa donde nuestra premisa fue la norma. Hoy día a nosotros nos toca convivir como arquitectos una norma cada vez más estricta, cosa que encuentro muy interesante porque hace que nosotros podamos ponernos en esta forma, resolver un problema de la forma más creativa posible. Esto es una casa que tenía una norma que es un condominio que dice que el segundo piso no puede ser más del 25% del ancho. Por la lógica, para que todos puedan mirar el mar. Este es un condominio que tiene una ladera que todos pueden mirar el mar. ¿Y qué pasa eso y cuál fue el resultado? En el 99,9% de los proyectos que se han hecho en ese condominio es que el living, comedor, cocina, todos los espacios públicos están abajo y arriba solamente un recinto porque tiene máximo una crujía de 8 a 10 metros. Por lo cual no entra nada más que un dormitorio. Nosotros convencimos al cliente y le dijimos, ¿por qué no hacemos una casa completamente de 8 metros de largo por todo el sitio y llevamos todos los recintos públicos? Por lo que hacemos que toda la casa vea al mar. Dijo, no me convenció, me dijo, no te creo mucho, pero cuando lo convencimos de que iba a ganar y convertir una casa que solamente el 20% veía al mar versus 80%, y mostramos el proyecto, lo logramos convencer.
Entonces, ¿qué hicimos? Aunque el terreno tenía una leve pendiente, fue generar un volumen que se convirtiera solamente en el segundo piso y que estuviera ese 25% que nos permitían, y pusimos cocina, living, comedor, quincho en segundo piso, y nuevamente empezamos a conectar este proyecto contra los lugares del lado. Y generamos este volumen, el cual lo montamos para poder, nuevamente, los materiales nos ayudaron a montar esta excusa, que era el segundo piso, que era la casa. El resto, al ser una casa de segunda vivienda, los espacios públicos cobran una importancia mucho mayor porque es donde vamos a estar, no nos vamos a ir a encerrar en los dormitorios. Y todo el zócalo, montamos en un zócalo de piedra para que esta casa pudiese ser lo que más se vivía. Cerrada completamente hacia los vecinos, solamente se abría hacia el mar. Los materiales como nos ayudan también a que el diseño, la forma que hablamos, tiene una lógica. El primer piso era los dormitorios y lo de arriba era las zonas públicas. Un poco hacia el fondo se ve la vista a lo que podíamos lograr desde el segundo piso, por lo cual podemos ver bastante. Y esta casa es un proyecto que estamos desarrollando. También, como decía, yo estudié acá, llevo 20 años de arquitecto y nunca he hecho nada acá, nada. Y este es nuestro primer proyecto acá, que lo estamos desarrollando, que dentro de la misma lógica funciona exactamente igual, pero la evolución de la oficina también tiene que ver, sobre todo, no con la forma de enfrentar la arquitectura, sino que tiene que enfrentar con la forma de nuestros elementos que vamos haciendo. Hoy día andamos como es mostrar las estructuras dentro de nuestra piel, es decir, hoy día estamos un poco en eso. Y esta casa está en Landalhué, con una vista a la laguna, en un terreno en pendiente, el cual hoy día lo que estamos aprendiendo lo mismo, los distintos espacios que se van reflejando, que se van distorsionando, pero hoy día esta obsesión que me dio por mostrar la estructura y hacer una mezcla de querer mostrarlo de adentro, y me gusta mucho eso hoy día, esta mezcla de materiales, que también tiene que ver por otras razones, pero la mezcla de mostrar lo que me pasa por dentro tiene que ver probablemente por algo que a lo mejor voy a entender más adelante. Así que estoy muy contento que este sería mi primer proyecto acá, que creo que va a cumplir un ciclo también en este año de oficina. Otra cosa importante, que esto lo hago, el trabajo que hacemos, lo más importante y lo clave, que la arquitectura es un arte, sin lugar a duda, pero colectivo. Hoy día el equipo que me acompaña, que son mis brazos, mis pies, mi cabeza, vivo conectado con ellos 24 horas. Sin un buen equipo de arquitectura, sin un buen equipo no se puede hacer nada. Todo esto nace desde ellos, yo soy solamente el que intenta mover esta máquina y intenta planificarla. Pero yo digo, cada uno de ellos son tremendamente importantemente en mi vida hoy día, así que sin ellos no haría nada. Aparte son todos jóvenes, me mantienen bastante vivo en esto, así que también los quiero mucho y vivo por ello, así que eso. Oye, un gran aplauso para Andrés. Gracias, Andrés, por haber venido. Volver a Concepción. Y ahora cachamos que se va a quedar aquí. Se va a apoderar de todo. Así como tiene apoderado todo Santiago, se va a apoderar de todo Concepción. Felicitaciones y gracias por tu charla inspiradora. Y debo decir de que trabajar con Andrés es un placer y realmente lo que dijo al principio es cero ególatra. Y acepta todos los comentarios. Así que muchas gracias por invitarme a tu proyecto y invítame más. Oye, gracias por venir. Un gran aplauso a Andrés Núñez, gran referente. Y muy bonita tu charla. Cero nervioso. ¿Sí? Sí, seco. Me pasaste.